Sinceramente creo que en cualquier país del mundo, al menos de la parte del mundo a la que deberíamos parecernos, esta locura del secesionismo catalán se habría solucionado desde hace mucho tiempo. Seguramente desde el gobierno de la nación, con el PP y con el PSOE, o con el PSOE y con el PP, según quien quedara primero. Siempre con la inmensa mayoría del Parlamento. Pero ocurre que desde 1982 las prioridades de cada uno han sido otras. Hasta que el problemón nos ha estallado en la cara. González, Aznar, Zapatero o Rajoy. Da igual. Otro de los graves errores, en este caso de la izquierda en España durante los últimos 40 años, ha sido la absurda identificación entre progresismo y nacionalismo. No hay nada menos de izquierdas que un nacionalismo excluyente. Y sin embargo aquí se ha jugado a tensar la cuerda hasta que se ha roto. Mucho puño en alto, pero ni arriba parias de la tierra, y menos aún agrupémonos todos. Supongo que por un complejo posfranquista, absolutamente démodé, lo cool ha sido ir de progre y a la vez repudiar la bandera de España. Da lo mismo que seas titular en el palco del Barça o alcalde de Marinaleda. La clave es contra España. Pero lo que no consigo entender es que en estos 40 años, más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder, es que el centro izquierda y el centro derecha han gobernado siempre en función de los nacionalismos. Nunca el PSOE hacia el PP o el PP hacia el PSOE. ¿Quién sabe? Quizás ahora uno y otro cambien de estrategia y dependencia, pero sinceramente lo dudo. De entrada, ante el golpe de Estado, el independentismo catalán, el PSOE de Pedro Sánchez ha hecho lo que debía, por España y por la Unión Europea. Pero si somos sinceros, no siempre apostamos por esta posición, y me da a mí que ellos tampoco. Cabe recordar que hace año y medio, solo año y medio, faltó un pelo para que Sánchez y Pablo Iglesias pactaran lo imposible. Por eso le echaron de Ferraz y del Parlamento. Por eso este Pedro Sánchez es distinto. En cuanto a Podemos, ¿qué quieres que te diga? Leer los tuits del líder y escuchar a Echenique dando lecciones de democracia, cuanto menos sonroja. Lo mismo que Maduro, sin tapujos. Abrazos a los golpistas, sin vergüenza. Y dando lecciones de democracia, los mismos del régimen de Chávez. Las grandes naciones salen reforzadas de las grandes crisis. Por ello, lo mejor de este golpe es que cada uno se ha retratado y que el PSOE tendrá muy difícil hacer vicepresidente a Pablo Iglesias. Por cierto, lo que estuvo a punto de pasar hace solo año y medio. Porque Podemos ya no puede disimular más. Son los que siempre fueron. Pablo Iglesias y sus mariachis coinciden en su objetivo con el independentismo catalán, que es acabar con el régimen del 78. Y este es el quid de la cuestión. España, la España que nació de los pactos de la Moncloa, les importa una higa. Como la España que se incluyó en la Unión Europea, es cuestión de romper y punto. Unos para controlar su terruño y los otros para volver un siglo atrás, cuando hace 100 años se desarrolló la Revolución de Octubre. Ombligo y paleolítico, con un mismo fin: terminar con la transición por derribo desde dentro. Lo que te voy a contar ahora produce envidia, mucha envidia. Escucha, los expresidentes de Estados Unidos, Obama, George W. Bush, Clinton, Bush padre y Carter, participaron el sábado en un concierto benéfico para recaudar fondos por las víctimas de los huracanes que azotaron el país. Trump apareció en un vídeo, ya le vale. Todos los expresidentes vivos, con Bush padre en silla de ruedas. Y no sé a ti, pero me produce una envidia total, porque con la que está cayendo en España, una foto de Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, con el rey, con don Juan Carlos, sería fundamental. Pero los 5 expresidentes de Estados Unidos cantaron el himno nacional y luego se sentaron en primera fila. Han recaudado 31 millones de dólares para los damnificados por Harvey, Irma y María, los 3 huracanes. Bueno, aquí no hemos sufrido un huracán, sencillamente estamos bajo un golpe de Estado, tras un brutal atentado yihadista en Barcelona, del que, por increíble que parezca, no habla nadie. Bueno, pues ni por esas. No es que no haya foto de los expresidentes vivos, sin Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, no. Es que ni siquiera posan juntos los activos, es decir, Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ni con la que está cayendo se escenifican los 3/4 del Parlamento. Esa es la diferencia
entre un gran país y nosotros, seamos sinceros. Obama, Bush, Clinton, Bush padre, Carter, juntos por un huracán, cantando el himno de Estados Unidos. Y nosotros, ante el golpe de Estado de la secesión, y no somos capaces de juntar ni siquiera a los que están en activo. El quid de la cuestión catalana es la pela. No me refiero a la financiación de las autonomías, los partidos, el procés, que también. Me refiero a la economía real, a los puestos de trabajo, a los impuestos, las pensiones, el consumo. Como muestra 5 puntos, a cada cual más evidente. 1. Las empresas y la confianza. Por ejemplo, las que se fueron de Quebec a Toronto y que ni han vuelto ni van a volver. Es muy sencillo. Las empresas no quieren que les creen problemas. Bastante tienen con lograr beneficios y generar empleo. Solo quieren seguridad jurídica y confianza. Por eso, bromitas, las justas. 2. Por cierto, ¿y los sindicatos? Andarán. Se confirma que los sindicatos en esta nuestra España viven del gobierno de turno, es decir, de la subvención. En el caso que nos ocupa, les importa más la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona que las empresas se vayan de Cataluña. Cosas veredes, amigo Sancho. La supuesta lucha obrera de la mano con la alta burguesía nacionalista. 3. El consumo y el turismo. ¿Tú mandarías a tu hijo a estudiar un máster en Cataluña para este curso? Si de ti dependiera, que un crucero atracara en Barcelona o en Niza o en Valencia, ¿tú qué decides? ¿Alguien ha pedido los datos concretos a los comerciantes de las Ramblas o a los hoteleros del Paseo de Gracia de un par de meses a esta parte? 4. El inmobiliario y la inversión. ¿Quién es el guapo que ahora se compra un piso, unas oficinas o una nave industrial en Cataluña? O más a lo grande, ¿un fondo de inversión invertiría? ¿A qué plazo? ¿Con qué garantías? Y 5. Una última cuestión. Los boicots, internos y externos. Injustos. Primero el boicot a los productos españoles desde el independentismo, del que nadie se atreve a hablar porque se perdona. Otra muestra del complejo de superioridad. Y luego el verdadero 155, que lo aplicaron hace 2 semanas los clientes. De toda España, que también tienen sentimientos, por cierto. En suma, de la CUP, Podemos o las asociaciones que sirven de escaparate no cabe esperar nada, pero yo no me creo que la alta burguesía catalana, la del Sein, no sea consciente del suicidio que supone tirarse de cabeza a la ruina. No puede ser que lo que empezó por tapar la corrupción y por complejo de supremacía valga incluso la quiebra. Julio César Herrero, Maite Alcaraz, buenas tardes, pareja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí. Enormes. Sinceramente, el otro día, fíjate, tuve un acto el sábado por la tarde en la Universidad de Comillas. Y a la pregunta a los asistentes, era una mesa con unos empresarios, un nivel interesantísimo, y pregunté a los asistentes quién piensa que esto del conflicto catalán es un asunto gravísimo. Obviamente levantaban la mano el 99%, el que no porque debía tener tortícolis o un dolor en algo. Y la segunda pregunta era ¿quién está hasta ahí del tema catalán? El 100%. Los mismos. Yo creo que hasta el que no podía levantar la mano se la levantaron. Hizo el esfuerzo, ¿no? Qué peñazo, qué grave y qué peñazo, las dos cosas. En fin, calendario. Hay reunión del Parlamento de Cataluña el próximo jueves, hay pleno del Senado el viernes o el sábado para adoptar esas medidas del 155. A bote pronto, ¿no os llama la atención que el Consejo de Ministros sea el sábado, que se anuncie rueda de prensa, se cite y que todavía se tarde una semana en una reunión en el Senado con la que está cayendo? O una de dos, o se hace aposta como último salvavidas, o a mí me suena antidiluviano. No sé, seguramente los del reglamento tendrán alguna razón, pero a mí me parece demasiado tiempo. ¿Cómo lo veis, Maite? Bueno, es el procedimiento, ¿no? A mí también me lo parece, pero es verdad que yo creo que en la aplicación del 155 también ya va implícito una última oportunidad, ¿no? De que si hay un rapto de cordura, de sentido común, cosa que yo la verdad es que dudo en la cabeza de los gobernantes de la Generalitat, pues que den un paso al lado, como se dice ahora, como dicen los modernos ahora, y convoquen elecciones. Yo creo que eso no va a ocurrir,
pero es verdad que, hombre, estamos hablando de un presidente del gobierno como Mariano Rajoy, que no ha sido precisamente un forofo ni un hooligan del 155, ¿no? Que ha dilatado todos los plazos lo más que ha podido, a pesar de las presiones, no solo de Albert Rivera y de Ciudadanos, sino en su propio partido y de sectores de la sociedad bien importantes, ¿no? que estaban demandando que se diera una respuesta. Pero yo creo que es un hombre de método, el señor Rajoy. Yo creo que ha permitido o ha consensuado con el Senado que durante una semana haya esa posibilidad y sobre todo haya la posibilidad de escuchar a Puigdemont, ¿no? Que parece que además está dispuesto a venir. Sí, eso parece. Julius. Bueno, dos cosas. Una, sobre los tiempos, al margen de los procedimientos y del reglamento del Senado, es verdad que hay que hacer frente a una cuestión nueva ante la que es muy difícil la predicción. Incluso hasta quienes tienen que ponerse al frente de esta historia en el Senado han tenido que marcar tiempos de respuesta, de reunión que no se conocían, y ellos han tenido que tomar esa decisión, con lo cual era difícil prever si esto se podía haber hecho en menos tiempo. Hay otra segunda consideración respecto al Consejo de Ministros el sábado pasado. Podría haber sido el viernes. Puede ser. Tengo la sensación, y esto es un juicio de intenciones, yo no lo puedo probar, pero sea como sea, yo creo que le salió bien al gobierno, que había la necesidad, e insisto, si no la había, pues les llegó muy bien el asunto, de buscar unas declaraciones en unos discursos en el Teatro de Campoamor y sobre todo una foto. Una foto que me parecía fundamental. La de los europeos. Sí. La foto con los tres máximos dirigentes de la Unión Europea y sobre todo los discursos, fundamentalmente el de Tajani. Ir al Consejo de Ministros el sábado con esa declaración por todo lo alto, lógicamente también la del rey, pero bueno, el rey, ya se había pronunciado antes, pero con esas declaraciones que fueron titular en todos los medios de comunicación al día siguiente. Incluso esa fue la foto, aun habiendo otra más atractiva como eran los de los jugadores de rugby haciendo la jaca. Bueno, pues sin embargo fue esa foto la que apareció en los principales medios de comunicación y las declaraciones de Tajani. Claro, ir al Consejo de Ministros con esas declaraciones respaldando las decisiones que se iban a tomar, yo creo que no fue una cosa menor. Me parece interesante, la verdad es que el discurso de Tajani, brutal. Eso que decían que era el mejor comisario europeo, el mejor tal, tiene toda la razón. Quiero decir, para España ha sido... La estructura del discurso era muy sencilla y el lenguaje también era muy sencillo, pero era absolutamente contundente y radical. Bueno, este señor en el contenido de las afirmaciones. Este hombre tiene una calle en Gijón. Sí, porque he hecho una mano a los trabajadores en un momento que una empresa quería cerrar y dejar en la calle un montón de... ¿Duró? No, estoy intentando acordarme el nombre, no era Duro. Y su mediación, seguramente junto con la de otra gente, permitió que la empresa reconsiderara la decisión y cerca de un centenar de trabajadores no se tuvieran que quedar en la calle. Es un hombre muy interesante, ¿no? Además conoce muy bien, como bien decís, a España. Y fíjate, en este proceso que se ha abierto también en Véneto y Lombardía, que tú hablabas, Ángel, al principio del programa, hace un ratito de ello, ayer también él intervino y volvió a demostrar que desde luego no está precisamente con las fronteras, y de su propio país dijo que basta ya de esas palabrería y que Italia debe mirar más allá, que es un error interpretar estos referendos como el inicio de un movimiento independentista en Europa, y que desde luego lo que hay que es borrar fronteras y estar todos al mismo proyecto, ¿no? Lo mismo más o menos que había dicho sobre Cataluña el viernes en los premios Princesa de Asturias, que ha repetido de su propio país, ¿no? Yo creo que es un mensaje absolutamente importante y clave, y que creo que no solamente para Cataluña, sino para el resto de regiones es fundamental escucharlo de un líder europeo, ¿no? Que está en las instituciones presidiendo nada menos que el Parlamento Europeo. Creo que desde ese día el recorrido del relato internacional del independentismo desde el sábado pasado, desde el viernes pasado, perdió cualquier posibilidad de éxito. Creo que las declaraciones en el Teatro Campoamor de los tres dirigentes europeos cortocircuitaron una de las acciones más importantes para que cale el discurso independentista, que es la acción internacional. Desde entonces a poco se pueden agarrar, quiero decir, cuando tienen a toda la Unión Europea detrás. Otra cosa es si esas declaraciones se podrían haber hecho antes. Es curioso, acaba de publicar un editorial que me envían Le Monde, un editorial que se titula Cataluña, la política del fuego. La verdad es que le ponen a Puigdemont a caldo hablando del riesgo de violencia, y viene a dar la razón. Según Le Monde, que no es un tema desde el punto de vista editorial poco importante,
a esa aplicación del 155. Bueno, vamos a escuchar unas cuantas reacciones y comentamos. La primera es de Lluís Corominas. Diréis, ¿este buen hombre quién es? Bueno, pues es el de Junts pel Sí, Convergencia o como se llamen ahora, en el Parlamento de Cataluña. Cuidado. No somos propiedad ni del monarca Borbón como súbditos, ni somos propiedad ni esclavos del presidente Rajoy. Los catalanes decidiremos lo que queremos ser democráticamente siempre. Muy bien. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría. En un principio, si en las distintas consellerías se cumple la Constitución y las leyes, la aplicación será de una manera. Si hay un incumplimiento claro y abierto de lo que supone la Constitución, la ley, el mantenimiento de los servicios públicos, el artículo 155 nos permite ir cesando y removiendo a las personas que sean responsables. Óscar Puente es el portavoz del PSOE. El 155 per se suave no es. Nosotros no estamos en el 155 por gusto, ni dando saltos de alegría. A unos pocos les pone el 155. Nosotros no estamos entre ellos. Y por tanto, las medidas, por mucho que se suavicen, son medidas duras. Y la madre del cordero, que lo apuntaba Soraya Sáez de Santamaría, es si se hace caso, si no se hace caso, y cómo se trabaja en el día a día. Romeva, entre comillas, Conseller de Exteriores, el Ministerio de Exteriores, bueno, esto es de los más cafeteros. No tengo ninguna duda de que todos los funcionarios de Cataluña van a seguir las órdenes del actual gobierno de la Generalitat, elegido de forma legítima y democrática. El capítulo de los funcionarios, ¿cómo se gestiona esto más allá de la orden o la decisión política, sea del Senado o del Gobierno Central, Julius? Esto va a ser el gran tomate, ¿eh? Es uno de los principales problemas. Y más allá de la aplicación del 155, que como 4 objetivos que decía el presidente el otro día están bien y seguramente son los necesarios: el restablecer el orden, la legalidad, el recuperar la normalidad entre la ciudadanía, el conseguir que la economía no vaya hacia abajo y finalmente convocar unas elecciones como declaración de intenciones o como 4 objetivos que hay que conseguir. Está bien. La cuestión es de qué manera, cuáles son las acciones encaminadas a conseguir cada uno de esos objetivos. Y en concreto, la que se refiere a el trabajo con todos los funcionarios. Estamos hablando de más de 100 y pico mil funcionarios en la Generalitat, los que están al servicio de la cosa pública, que necesariamente hay que coordinar y que tienen que estar van a estar bajo una nueva dirección. Dice Romeva, está llamando a la desobediencia y al incumplimiento de un funcionario, quiero decir, y está animando a que un funcionario incumpla la ley, que es una cosa extraordinariamente gravísima. Tiene mucho que ver con la prevaricación, además. La cuestión está en de qué manera coordinar y hacer que se acate todo el trabajo que necesariamente hay que hacer en estos meses hasta que lleguen las elecciones. Seguramente que, como en el caso de los Mossos, entre los funcionarios, pues como en cualquier otro ámbito, habrá algunos que sean más afines a la causa y otros menos afines. La cuestión es que, en el caso de los funcionarios, y a diferencia de los políticos, estamos hablando de los funcionarios son trabajadores públicos. Quiero decir, las consecuencias a las que pueden hacer frente por no cumplir la ley tienen una extraordinaria gravedad y en algunos casos, pues se pueden estar jugando la nómina, no la suya personal, sino el sustento de toda la familia. Seguramente, insisto, esta es una de las cuestiones más críticas a la hora de desarrollar todas las acciones de cara a conseguir esos 4 objetivos. Y finalmente, y antes de que hable, las declaraciones de este hombre de Junts pel Sí. A ver, ¿cuál de los dos? El primero. Corominas. Sí. Súbditos, esclavos. Esta línea discursiva y estos términos gruesos... Lo dice él, que les han puesto los de la CUP, que si no estarían ni ahí. Es una cosa... Van en la línea, lo de súbditos y esclavos va en la línea de brutalidad policial, golpe de Estado. Quiero decir, es todo un campo semántico terrible. Gratis. Sí, pero quiero decir, cuando falla la acción internacional, cuando no puedes apelar a la ley porque es evidente que te la saltas una y otra vez, lo único que queda en el discurso, cuando es evidente también que el referéndum fue lo que fue, un auténtico desastre y un flash mob. Después de todo esto, lo único que queda es dar la sensación de opresión y de pueblo oprimido. Si recordáis también Lluís Llach, hace unos meses, cuando empezó a
acercarse a este momento crucial. También apeló, ¿no?, a los funcionarios, si recordáis, a que desobedecieran cualquier orden que no fuera dada por los independentistas, ¿no? Ya alentó a los empleados públicos a que desobedieran las leyes, ¿no? Hombre, yo os digo una cosa, los funcionarios están sometidos a la ley como cualquiera de nosotros, pero especialmente los funcionarios, como bien decía Julio César, ¿no? Se pueden enfrentar a sanciones importantes, a ser inhabilitados y a perder incluso su empleo y sueldo. Yo creo que eso es lo suficientemente grave como para que no se juegue por parte de unos políticos que en el fondo están de paso, ¿no? El señor Puigdemont, el señor Junqueras, el señor Romeva están aquí, mañana no sé dónde estarán, alguno puede ser que en la cárcel si siguen por este camino que han tomado, pero que esta no es su vida. La vida de los funcionarios sí es el empleo que han ganado probablemente con una oposición, con lo cual yo creo que en eso el gobierno tiene que ser absolutamente taxativo y a los funcionarios obligarles no a que atiendan las órdenes de un gobierno o de otro, da igual que el gobierno esté en Madrid o en Barcelona, sino que cumplan la ley, y la ley se cumple obedeciendo a los superiores y haciendo el trabajo que les marque los superiores, ¿no? Y coincidiréis conmigo en que es muy difícil gestionar eso durante mucho tiempo. Es una situación... Pero ya no digo al médico o ya no digo... No, cuando hablas de decir, no, oiga, usted cuidado, ¿cómo que ha hecho usted con estos niños en el patio del colegio? Usted fuera. No me voy. ¿Qué hacemos? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el gobierno tampoco se va a meter en tantas profundidades. Ahora lo que va, algunas en las que debería. Por el momento yo creo que se va a gestionar el día a día como se pueda, ¿no? No creo que se entre... Es verdad que esa es una asignatura pendiente que tú citas, Ángel, y es cierto que hay que ir del cordero, efectivamente. No hubiéramos llegado hasta aquí si no estuviera pasando lo que está pasando en las aulas, en los medios de comunicación públicos y demás, pero yo entiendo que el gobierno en eso va a ser, por un lado, tajante con los funcionarios, pero por otro lado, tampoco creo que vaya a iniciar una cruzada, porque ni hay tiempo, y yo creo que se fía todo a que después de unas elecciones las cosas puedan ya arreglarse de verdad, ¿no? Empezar a arreglarse. Ahora vamos a sobre las elecciones. Julius, ¿decías? Sí, además, mover al funcionario es una cuestión muy complicada en este país. El Estatuto de la Función Pública los blinda de una manera extraordinaria, no solamente los funcionarios, bueno, pues más o menos como a nosotros en las empresas. Sí, exactamente. Ironía. Por cierto, me está diciendo uno es un pariente y otro es Justo Braga, que es bueno, el pariente se llama Julín, y el otro es Justo Braga, que es periodista de la televisión del Principado de Asturias, que la empresa en la que había mediado Tajani era Teneco. Así se llamaba la empresa. Gracias por el rebote, amigo. Sí, y me matizan que Monroe era el nombre comercial. Pues eso, simplemente para que lo subiera. Muchísimas gracias por la asistencia. Sí, eso es. Bueno, el asunto electoral. Apuntaba Maite una variable muy interesante. Es evidente que cualquiera sabe que va a haber elecciones, y no porque convoque Puigdemont, que no parece, porque convoque el gobierno con el 155 dentro de 6 meses como mucho, o como quiere el PSOE dentro de 1 y medio, 2 o 3. Pero elecciones tiene que haber en Cataluña, sí o también. No sé cuándo. ¿Pensáis que eso puede servir para algo? ¿Y si sale lo mismo? Pues no es extraño que suceda, ¿no? Yo creo que ese es el temor que tienen, bueno, muchas fuerzas constitucionalistas, que probablemente no consigan armar una alternativa. Yo creo que unida para acabar con esta casi mayoría, lo que pasa es que es una mayoría bastante pobre de los independentistas. Pero es verdad que hay que... Pero cuidado con Podemos, que se está yendo para un lado, ¿eh? Sí, bueno, claro, está completamente entregado a la causa independentista, y eso sí que podría pues bascular hacia el lado que no se quiere, ¿no? Con lo cual es verdad, pero yo también entiendo al gobierno. Siempre hay la esperanza de que los nuevos dirigentes, en fin, no consumen este paroxismo al que han llegado el señor Puigdemont y el señor Junqueras. Depende también cómo estén las CUP en ese nuevo escenario político, si tienen la fuerza suficiente para seguir marcando la agenda a los gobernantes, ¿no? Todo eso, pero yo sí entiendo que no hay más solución que unas elecciones, porque si no, el 155 no se puede prolongar indefinidamente, ¿no? Y es verdad que tiene que haber un gobierno, y yo espero que entonces se sienten las bases para empezar a hablar algo en serio, ¿no?, con el nuevo gobierno catalán. El tema electoral, Julius. Yo creo que en los momentos más complicados de un país se ve eso que les gusta decir, que me parece una cursilada, el ADN de los partidos políticos,
y la catadura. Y yo creo que esta historia, si tiene efectos positivos, que seguramente los puede tener con el paso del tiempo, seguramente los podremos ver, es que queden claramente decantados el Partido Socialista y el partido que representa a Pablo Iglesias. Yo creo que en los momentos más complicados se ve dónde está cada uno, y la historia ya de arriba, abajo, para adentro y para afuera, y este tipo de discurso que está bien para hacer campaña, innovar un poco. Bueno, al final ya se ve dónde está la cuestión, ¿eh? Si esto tiene que ver con arriba, abajo o para qué lado. Al centro o para adentro. Al centro sí, y para adentro que a alguno se lo va. Yo no sé si el proceso se va a comer a alguno, pero si no se lo come, desde luego problemas va a tener. Y respecto a los resultados o al proceso electoral, yo creo que lo fundamental, o una de las cuestiones fundamentales, es que las formaciones independentistas o aquellos que están por la causa reconozcan el proceso legislativo, y participen de él. Yo creo que mal asunto sería si no quisieran participar en las elecciones, o que si las quisieran boicotear. Desde luego el resultado seguiría siendo perfectamente legal. Y seguramente y también legítimo. La cuestión es si eso es gobernable cuando tienes a una parte de partidos que boicotean el propio procedimiento. En cualquiera de los casos, si finalmente ganaran formaciones independentistas, la ley sigue siendo la misma. Podrán tener más peso dentro del Parlamento, pero la ley sigue siendo la misma, y la ley que tienen que acatar será exactamente igual. El hecho de que cambien las tornas en el Parlamento no significa que vaya a cambiar la ley a nivel nacional, que es la que ellos están cuestionando. Por terminar el tema catalán, y sé que el personaje os apasiona, una carta de Pablo Iglesias a sus bases. 2 puntos, comillas. La aplicación del 155 forma parte de una estrategia autoritaria de recentralización que amenaza a todas las autonomías y convierte al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en virrey de Cataluña. De verdad, qué manera de liarla, ¿eh? Es un dislate de principio a fin. El comportamiento que ha tenido Pablo Iglesias, que si recordáis al principio de todo este proceso, si habló de que él no estaría nunca de acuerdo con un referéndum ilegal, y luego ha ido completamente al otro extremo, se ha entregado en los brazos de, seguramente siguiendo las consignas de Ada Colau, que es un poco el cerebro, ¿no?, de todo este proceso, y yo creo que en las urnas alguien le va a hacer entender que se ha equivocado, ¿no? Ya ahí nosotros en ABC lo hemos publicado, y ya empiezan a surgir voces internas. Es verdad que todavía no han salido fuera de las reuniones del grupo de Ahora Podemos de Unidos Podemos en el Congreso, pero hay ya voces internas que se quejan de que al final se ha olvidado el mensaje de verdad que promovió Podemos y que le llevó a tener 5 millones de votos, que es un mensaje más social, veremos, ¿no? Y que al final está, pues eso, en un mensaje excluyente, nacionalista, insolidario, diferenciador, en fin, lo contrario de lo que en teoría vinieron estos señores a arreglar en España, ¿no? Alguien decía, no tendrán 5 millones, tendrán 3,5. A los efectos, Julius. Cuando la cuestión está extraordinariamente polarizada, y aquí solamente hay, pues eso, 2 polos, el de la Constitución o en contra de la Constitución, intentar bailar en medio es muy complicado. Y en medio no, se han ido por un lado. Bueno, a un lado de aquella manera, porque dicen, bueno, referéndum pero negociado. Entonces vamos a dialogar pero con el referéndum, y en cualquier caso yo haré campaña porque no se vayan. Es todo como de aquella manera, en fin, nadar y guardar la ropa, aunque es verdad que acercándose a un lado de la orilla, ¿no? Resulta complicado y seguramente puede que les pase factura. Y finalmente, esto de la recentralización que le escribe ¿a quién era el presidente? A sus bases. A las bases. Recentralización. Y que va a afectar a todas las comunidades. ¿Y esto cómo lo sabe él? ¿Qué pasa? Que ahora Rajoy va a pedir cosas a Asturias, a Galicia. No tiene más cosas que hacer que... Ay, en fin. Además, quien negoció la cesión de competencias fue el Partido Popular y el Partido Socialista. O sea... Oye, hay una noticia de última hora. Dice, una española muere por disparos de la policía en una favela de Río. Vale. Ojo la noticia, lo firma EFE. Una turista española falleció hoy por disparos de la policía al saltarse un control próximo a la mayor favela de Río de Janeiro, donde hay intensos tiroteos de hace días. La policía disparó contra un vehículo en el que iban varios turistas, entre ellos esta ciudadana española. En fin, no me quiero meter en líos, es resultoría de tal y cual.
Bastante tiene la familia y, por supuesto, con el drama que están viviendo, pero es que hay sitios donde no hay que se puede hacer turismo. Pero, en fin, esperemos que se aclare la cosa y que el resto que iban en el coche estén bien, ¿no? Pero bueno. Oyentes y Cataluña, creo, Rosa. Sí, empezamos con un mensaje de voz en el WhatsApp del programa 607 15 06 02. Un problema que tenemos en Cataluña son los medios de comunicación públicos que hacen un bombardeo hasta la náusea sobre el tema de las cargas policiales y que lo que se está produciendo es una alimentación continua de esta gente que vive en una realidad paralela. Entonces, mientras esto no se sane mínimamente y se vuelva a los cauces democráticos, esta gente seguirá viviendo en la tarde del 1 de octubre y, ya digo, viviendo en su mundo surrealista. Mensaje de Xavier: se quejan de que Rajoy se autoproclama presidente de Cataluña sin que nadie le vote, y a Puigdemont, ¿quién le votó en Cataluña? Y un último mensaje, nota de voz. Está bien visto. La CUP. Pues eso, al 607 15 06 02. Imagínense que en cualquier parte de Francia alguien montara un negocio, rotulara su negocio en francés, y en esa parte de Francia, en cualquiera de ellas, vinieran y le pusieran una multa por rotular en francés, en el idioma de su país. Bueno, pues eso ha pasado aquí en Cataluña. Nos han multado a los comercios que tenían la rotulación en castellano. Y el gobierno central, fuera del color que fuera, no hizo absolutamente nada. Y luego hablan de la mayoría silenciosa. Ha sido absolutamente todo el mundo en España la mayoría silenciosa. Que no nos digan que los catalanes que no somos independentistas, que hemos estado callados durante 40 años. Que ha sido absolutamente toda España la que ha estado callada. Tiene toda la razón nuestro amigo. Toda la razón. De aquellos polvos estos lodos, sí, pero ¿no? Es más, me contaban, un señor afectado precisamente por una multa de estas, me contaba que fue el gobierno de Montilla quien le metió el paquete con aquella ley famosa de rotulación. A ver qué vota en el Senado el próximo viernes. Menudo disparate. Oye, y en tema de TV3, no tengo tiempo, pero os pido 15 segundos. Si es complicado meter en vereda o disciplinar a los funcionarios, vete tú a programar y a cambiar. Madre mía. Y sobre todo a ver los que conocemos las redacciones, además. Vamos, y sobre todo a ver cómo haces eso legalmente sin que alguien pueda decir que esto es una injerencia inadmisible y que alguien que seguramente habrá estado callado, ¿no? Mientras se ha adoctrinado. Y viola algún derecho fundamental. Lo van a decir igual, pero en fin. Sí. Maite, Julius. Venga, un abrazo. Gracias, chicos. La España que nació de los pactos de la Moncloa les importa una higa. Como la España que se incluyó en la Unión Europea, es cuestión de romper y punto. Unos para controlar su terruño y los otros para volver un siglo atrás, cuando hace 100 años se desarrolló la Revolución de Octubre. Ombligo y paleolítico, con un mismo fin: terminar con la transición por derribo desde dentro. Lo que te voy a contar ahora produce envidia, mucha envidia. Escucha, los expresidentes de Estados Unidos, Obama, George W. Bush, Clinton, Bush padre y Carter, participaron el sábado en un concierto benéfico para recaudar fondos por las víctimas de los huracanes que azotaron el país. Trump apareció en un vídeo, ya le vale. Todos los expresidentes vivos, con Bush padre en silla de ruedas. Y no sé a ti, pero me produce una envidia total, porque con la que está cayendo en España, una foto de Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, con el rey, con don Juan Carlos, sería fundamental. Pero los 5 expresidentes de Estados Unidos cantaron el himno nacional y luego se sentaron en primera fila. Han recaudado 31 millones de dólares para los damnificados por Harvey, Irma y María, los 3 huracanes. Bueno, aquí no hemos sufrido un huracán, sencillamente estamos bajo un golpe de Estado, tras un brutal atentado yihadista en Barcelona, del que, por increíble que parezca, no habla nadie. Bueno, pues ni por esas. No es que no haya foto de los expresidentes vivos, sin Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, no. Es que ni siquiera posan juntos los activos, es decir, Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ni con la que está cayendo se escenifican los 3/4 del Parlamento. Esa es la diferencia entre un gran país y nosotros, seamos sinceros. Obama, Bush, Clinton, Bush padre, Carter, juntos por un huracán, cantando el himno de Estados Unidos. Y nosotros, ante el golpe de Estado de la secesión, y no somos capaces de juntar ni siquiera a los que están en activo. El quid de la cuestión catalana es la pela. No me refiero a la financiación de las autonomías, los partidos, el procés, que también. Me refiero a la economía real.
a los puestos de trabajo, a los impuestos, las pensiones, el consumo. Como muestra 5 puntos, a cada cual más evidente. 1. Las empresas y la confianza. Por ejemplo, las que se fueron de Quebec a Toronto y que ni han vuelto ni van a volver. Es muy sencillo. Las empresas no quieren que les creen problemas. Bastante tienen con lograr beneficios y generar empleo. Solo quieren seguridad jurídica y confianza. Por eso, bromitas, las justas. 2. Por cierto, ¿y los sindicatos? Andarán. Se confirma que los sindicatos en esta nuestra España viven del gobierno de turno. Es decir, sinceramente creo que en cualquier país del mundo, al menos de la parte del mundo a la que deberíamos parecernos, esta locura del secesionismo catalán se habría solucionado desde hace mucho tiempo. Seguramente desde el gobierno de la nación, con el PP y con el PSOE, o con el PSOE y con el PP, según quien quedara primero. Siempre con la inmensa mayoría del Parlamento. Pero ocurre que desde 1982 las prioridades de cada uno han sido otras. Hasta que el problemón nos ha estallado en la cara. González, Aznar, Zapatero o Rajoy. Da igual. Otro de los graves errores, en este caso de la izquierda en España durante los últimos 40 años, ha sido la absurda identificación entre progresismo y nacionalismo. No hay nada menos de izquierdas que un nacionalismo excluyente. Y sin embargo aquí se ha jugado a tensar la cuerda hasta que se ha roto. Mucho puño en alto, pero ni arriba parias de la tierra, y menos aún agrupémonos todos. Supongo que por un complejo posfranquista, absolutamente démodé, lo cool ha sido ir de progre y a la vez repudiar la bandera de España. Da lo mismo que seas titular en el palco del Barça o alcalde de Marinaleda. La clave es contra España. Pero lo que no consigo entender es que en estos 40 años, más tiempo desde que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo en el poder, es que el centro izquierda y el centro derecha han gobernado siempre en función de los nacionalismos. Nunca el PSOE hacia el PP o el PP hacia el PSOE. ¿Quién sabe? Quizás ahora uno y otro cambien de estrategia y dependencia, pero sinceramente lo dudo. De entrada, ante el golpe de Estado, el independentismo catalán, el PSOE de Pedro Sánchez ha hecho lo que debía, por España y por la Unión Europea. Pero si somos sinceros, no siempre apostamos por esta posición, y me da a mí que ellos tampoco. Cabe recordar que hace año y medio, solo año y medio, faltó un pelo para que Sánchez y Pablo Iglesias pactaran lo imposible. Por eso le echaron de Ferraz y del Parlamento. Por eso este Pedro Sánchez es distinto. En cuanto a Podemos, ¿qué quieres que te diga? Leer los tuits del líder y escuchar a Echenique dando lecciones de democracia, cuanto menos, sonroja. Lo mismo que Maduro, sin tapujos. Abrazos a los golpistas, sin vergüenza. Y dando lecciones de democracia, los mismos del régimen de Chávez. Las grandes naciones salen reforzadas de las grandes crisis. Por ello, lo mejor de este golpe es que cada uno se ha retratado y que el PSOE tendrá muy difícil hacer vicepresidente a Pablo Iglesias. Por cierto, lo que estuvo a punto de pasar hace solo año y medio. Porque Podemos ya no puede disimular más. Son los que siempre fueron. Pablo Iglesias y sus mariachis coinciden en su objetivo con el independentismo catalán, que es acabar con el régimen del 78. Y este es el quid de la cuestión. España, el discurso de Tajani, brutal. Eso que decían que era el mejor comisario europeo, el mejor tal, tiene toda la razón. Quiero decir, para España ha sido... La estructura del discurso era muy sencilla y el lenguaje también era muy sencillo, pero era absolutamente contundente y radical. Bueno, este señor en el contenido de las afirmaciones. Este hombre tiene una calle en Gijón. Sí, Curioso, porque echó una mano a los trabajadores en un momento que una empresa quería cerrar y dejar en la calle a un montón de... ¿Duró? No, estoy intentando acordarme el nombre, no era Duro. Y su mediación, seguramente junto con la de otra gente, permitió que la empresa reconsiderara la decisión y cerca de un centenar de trabajadores no se tuvieran que quedar en la calle. Es un hombre muy interesante, ¿no? Además conoce muy bien, como bien decís, a España. Y fíjate, en este proceso que se ha abierto también en Véneto y Lombardía, que tú hablabas, Ángel, al principio del programa, hace un ratito de ello, ayer también él intervino y volvió a demostrar que desde luego no está precisamente con las fronteras y de su propio
país dijo que basta ya de esas palabrería y que Italia debe mirar más allá, que es un error interpretar estos referendos como el inicio de un movimiento independentista en Europa y que, desde luego, lo que hay que es borrar fronteras y estar todos al mismo proyecto, ¿no? Lo mismo, más o menos, que había dicho sobre Cataluña el viernes en los premios Princesa de Asturias, que ha repetido de su propio país, ¿no? Yo creo que es un mensaje absolutamente importante y clave y que creo que no solamente para Cataluña, sino para el resto de regiones es fundamental escucharlo de un líder europeo, ¿no? Que está en las instituciones presidiendo nada menos que el Parlamento Europeo. Creo que desde ese día el recorrido del relato internacional del independentismo desde el sábado pasado, desde el viernes pasado, perdió cualquier posibilidad de éxito. Creo que las declaraciones en el Teatro Campo Amor de los 3 dirigentes europeos cortocircuitaron una de las acciones más importantes para que cale el discurso independentista, que es la acción internacional. Desde entonces, a poco se pueden agarrar, quiero decir, cuando tienen a toda la Unión Europea detrás. Otra cosa es si esas declaraciones se podrían haber hecho antes. Es curioso, acaba de publicar un editorial que me envían Le Monde, un editorial que se titula Cataluña, la política del fuego. La verdad es que le ponen a Puigdemont a caldo hablando del riesgo de violencia y viene a dar la razón. Según Le Monde, que no es un tema desde el punto de vista editorial poco importante, no, a esa aplicación de 155. Bueno, vamos a escuchar unas cuantas reacciones y comentamos. La primera es de Lluís Corominas. Diréis, ¿este buen hombre quién es? Bueno, pues es el de Junts pel Sí, Convergencia o como se llamen ahora, en el Parlamento de Cataluña. Cuidado. No somos propiedad ni del monarca Borbón como súbditos, ni somos propiedad ni esclavos del presidente Rajoy. Los catalanes decidiremos lo que queremos ser democráticamente siempre. Muy bien. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría. En un principio, si en las distintas consellerías se cumple la Constitución y la... Es decir, de la subvención. En el caso que nos ocupa, les importa más la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona que las empresas se vayan de Cataluña. Cosas veredes, amigo Sancho. La supuesta lucha obrera de la mano con la alta burguesía nacionalista. 3. El consumo y el turismo. ¿Tú mandarías a tu hijo a estudiar un máster en Cataluña para este curso? Si de ti dependiera, que un crucero atracara en Barcelona o en Niza o en Valencia, ¿tú qué decides? ¿Alguien ha pedido los datos concretos a los comerciantes de las Ramblas o a los hoteleros del Paseo de Gracia de un par de meses a esta parte? 4. El inmobiliario y la inversión. ¿Quién es el guapo que ahora se compra un piso, unas oficinas o una nave industrial en Cataluña? O más a lo grande. ¿Un fondo de inversión invertiría? ¿A qué plazo? ¿Con qué garantías? Y 5. Una última cuestión. Los boicots internos y externos. Injustos. Primero el boicot a los productos españoles desde el independentismo, del que nadie se atreve a hablar porque se perdona. Otra muestra del complejo de superioridad. Y luego el verdadero 155 que lo aplicaron hace 2 semanas los clientes. De toda España. Que también tienen sentimientos, por cierto. En suma, de la CUP, Podemos o las asociaciones que sirven de escaparate no cabe esperar nada, pero yo no me creo que la alta burguesía catalana, la del Sein, no sea consciente del suicidio que supone tirarse de cabeza a la ruina. No puede ser que lo que empezó por tapar la corrupción y por complejo de supremacía valga incluso la quiebra. Julio César Herrero, Maite Alcaraz, buenas tardes, pareja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy bien, ¿y vosotros? Pues aquí. Enormes. Sinceramente, el otro día, fíjate, tuve un acto el sábado por la tarde en la Universidad de Comillas y a la pregunta a los asistentes, era una mesa con unos empresarios, un nivel interesantísimo, y pregunté a los asistentes quién piensa que esto del conflicto catalán es un asunto gravísimo. Obviamente levantaban la mano el 99%, el que no porque debía tener tortícolis o un dolor en algo. Y la segunda pregunta era, ¿quién está hasta ahí del tema catalán? El 100%. Los mismos. Yo creo que hasta el que no podía levantar la mano se la levantaron. Hizo el esfuerzo, ¿no? Qué peñazo, qué grave y qué peñazo, las dos cosas. En fin, calendario. Hay reunión del Parlamento de Cataluña el próximo jueves, hay pleno del Senado el viernes o el sábado para adoptar esas medidas del 155. A bote pronto, ¿no os llama la atención que el Consejo de Ministros sea el sábado, que se anuncie rueda de prensa, se cite
y que todavía se tarde una semana en una reunión en el Senado con la que está cayendo, o una de dos, o se hace aposta como último salvavidas, o a mí me suena antidiluviano. No sé, seguramente los del reglamento tendrán alguna razón, pero a mí me parece demasiado tiempo. ¿Cómo lo veis, Maite? Bueno, es el procedimiento, ¿no? A mí también me lo parece, pero es verdad que yo creo que en la aplicación del 155 también ya va implícito una última oportunidad, ¿no?, de que si hay un rapto de cordura, de sentido común, cosa que yo la verdad es que dudo en la cabeza de los gobernantes de la Generalitat, pues que den un paso al lado, como se dice ahora, como dicen los modernos ahora, y convoquen elecciones. Yo creo que eso no va a ocurrir. Pero es verdad que, hombre, estamos hablando de un presidente del Gobierno como Mariano Rajoy, que no ha sido precisamente un forofo ni un hooligan del 155, ¿no?, que ha dilatado todos los plazos lo más que ha podido, a pesar de las presiones, no solo de Albert Rivera y de Ciudadanos, sino en su propio partido y de sectores de la sociedad bien importantes, ¿no?, que estaban demandando que se diera una respuesta. Pero yo creo que es un hombre de método, el señor Rajoy. Yo creo que ha permitido o ha consensuado con el Senado que durante una semana haya esa posibilidad y sobre todo haya la posibilidad de escuchar a Puigdemont, ¿no?, que parece que además está dispuesto a venir. Sí, eso parece. Julius. Bueno, dos cosas. Una sobre los tiempos, al margen de los procedimientos y del reglamento del Senado. Es verdad que hay que hacer frente a una cuestión nueva ante la que es muy difícil la predicción. Incluso hasta quienes tienen que ponerse al frente de esta historia en el Senado han tenido que marcar tiempos de respuesta, de reunión que no se conocían, y ellos han tenido que tomar esa decisión, con lo cual era difícil prever si esto se podía haber hecho en menos tiempo. Hay otra segunda consideración respecto al Consejo de Ministros el sábado pasado. Podría haber sido el viernes. Puede ser. Tengo la sensación, y esto es un juicio de intenciones, yo no lo puedo probar, pero sea como sea, yo creo que le salió bien al gobierno, que había la necesidad, e insisto, si no la había, pues les llegó muy bien el asunto, de buscar unas declaraciones en unos discursos en el Teatro de Campo Amor y sobre todo una foto. Una foto que me parecía fundamental. ¿La de los europeos? Sí. La foto con los tres máximos dirigentes de la Unión Europea y sobre todo los discursos, fundamentalmente el de Tajani. Ir al Consejo de Ministros el sábado con esa declaración por todo lo alto, lógicamente también la del rey, pero bueno, el rey ya se había pronunciado antes, pero con esas declaraciones que fueron titular en todos los medios de comunicación al día siguiente. Incluso esa fue la foto, aun habiendo otra más atractiva como eran los de los jugadores de rugby haciendo la jaca. Bueno, pues sin embargo fue esa foto la que apareció en los principales medios de comunicación y las declaraciones de Tajani. Claro, ir al Consejo de Ministros con esas declaraciones respaldando las decisiones que se iban a tomar, yo creo que no fue una cosa menor. Me parece interesante